Quiero saludar en esta parte del programa a Carlos Sánchez Berzaín. Fue ministro de Gobierno de Bolivia, máster en Ciencias Políticas y es director actual del Instituto Interamericano para la Democracia. Doctor Berzaín, bienvenido. Buena tarde para usted. Mucho gusto, Irania. Un saludo a usted y a toda la audiencia en todas las Américas y el mundo. A ver, nos quedamos con esto que nos repiten siempre de no veas o no escuchas lo que dicen, sino mira lo que hacen. No, mire, yo creo que la declaración de Cabello se resume en una palabra: miedo. El miedo a que el proceso de recuperación de la democracia en Venezuela se acelere, el miedo a que la líder indiscutible del pueblo venezolano vuelva a movilizar ese pueblo, el miedo a que en cuanto avance el proceso de transición que ya está en curso, no es que va a venir, ya está en curso, pues la justicia internacional se lleve a Diosdado Cabello donde tiene que estar, a la condición de reo, junto o muy cerca que Nicolás Maduro. Entonces, eso se llama miedo. En la lectura política de la realidad objetiva de Venezuela hoy, estamos avanzando en un proceso sui generis, donde después del 3 de enero, Venezuela es cuanto menos un Estado tutelado, con un gobierno que mantiene un sistema dictatorial, que tiene el gobierno pero que no tiene el poder está a cargo de la potencia que tutela, que son los Estados Unidos, y que está cumpliendo una agenda que tiene una primera etapa económica que está súper avanzada, por la cual los recursos petroleros, mineros, el dinero de Venezuela no sirve más para sostener o para alimentar dictaduras extracontinentales como las de Irán, China o Rusia, o dictaduras de la región como la de Cuba. El dinero producido por la riqueza venezolana no sirve más para sostener narcoterrorismo, terrorismo de Estado, cualquier forma de tráfico o crimen. Se avanza ahora en la explotación lícita de esos recursos a través de la presencia de empresas internacionales, americanas y de otro tipo, que tengan garantía de inversión. Se avanza también con lentitud por las maniobras del régimen en lo que es la liberación de presos políticos y el retorno de los exiliados, que es la segunda etapa, y la tercera etapa son las elecciones libres y limpias. Y yo sostengo, y lo he escrito en mi ensayo de esta semana, que es muy importante que la oposición triunfante del 28 de julio del 2024 asuma su posición. Y su posición es la de liderar al pueblo venezolano en territorio venezolano. ¿Qué quiere decir esto? En tiempo de dictadura, con todo el terrorismo de Estado operado por Maduro como títere del sistema castrochavista, manipulado por la dictadura de Cuba, impuesto en Venezuela, con amenazas de presos, de terrorismo, con tortura, María Corina Machado movilizó el pueblo venezolano y derrotó esa dictadura. Esa dictadura que hoy día está sometida a tutela y que además está bajo el cumplimiento de una agenda, no tiene más capacidad de represión. Y Cabello lo sabe, y lo sabe toda la gente que está ahí. Cuando se movilice el pueblo, no hay manera de que haya represión en los términos siquiera que hubieron el año 2024 y 2025. ¿Por qué? Porque el proceso de desmontaje de la dictadura a través de sus propios mafiosos está avanzando. Y lo que los mafiosos que están desmontando la dictadura quieren es un espacio de impunidad, que solo se lo pueden ganar si son obedientes y si hacen lo que tienen que hacer en el tiempo oportuno. Y eso es lo que estamos viendo. Entonces, yo soy de la opinión de que no afecta en nada al proceso que está tutelando Estados Unidos, más bien coopera el retorno y la organización de la resistencia civil y de la oposición, y que María Corina Machado entre en campaña, porque eso es lo que más bien va a acelerar el proceso electoral, que efectivamente debería producirse cuanto más antes de fin de año, porque esta transición no puede ser eterna, y lleve adelante el proceso de reempoderamiento del pueblo, que es la ficha que le falta a este proceso de desmontaje de la dictadura. Hay una dictadura narcoterrorista en proceso de ser desmontada, que va de a poco
entregando el tema económico, entregando libertad, haciendo leyes que tratan de protegerlos, ganando tiempo y falsificando un proceso de transición que quieren demorar. Está la tutela efectiva de los Estados Unidos. ¿Y dónde está el pueblo venezolano? El pueblo venezolano tiene que estar representado por su líder nata. ¿Y qué tiene que hacer la líder? Campaña electoral. Y eso, en vez de perjudicar el tutelaje y la operación de Estados Unidos, va a acelerar. Porque todas estas bravuconadas, que de nuevo reflejan miedo por parte del régimen, se van a convertir más bien en garantías. El día que María Corina Machado pise Venezuela y empiece campaña electoral, lo que quede de dictadura tiene que garantizar tanto a la líder como el proceso. Ahora, fíjese una cosa más. Bueno, María Corina ya anunció, doctor Berzaín, que en las próximas semanas regresa. Y sé, por ejemplo, digamos que de su entorno cercano del partido, hombres como Juan Pablo Guanipa o Henry Alviares, por ejemplo, ya anunciaron que en los próximos días comienzan a girar en el país para comenzar a organizar precisamente esos cuadros y a reactivar los cuadros que hicieron posible la recolección de las firmas que pudo comprobar el resultado electoral. O sea, pareciera que eso que usted señala están dando. Ojalá, porque sabe, esto no es diciendo, esto es haciendo. Y en el tema de la recuperación de la democracia en Venezuela, todo va muy bien hasta ahora, pero a un mes y medio de la operación que ha llevado a Maduro a la condición de reo, hay una ficha que falta, y es el pueblo. Ese pueblo que hoy día, de acuerdo a las últimas encuestas, le da un apoyo del 80% a María Corina Machado. Le da un apoyo de más del 80% a la cooperación y a la participación de Estados Unidos para liberar a Venezuela. Entonces, el momento que se integre esa posición, la fortaleza de Estados Unidos como tutor va a ser mucho más grande, porque lo único que Estados Unidos no ha querido hacer y no va a hacer para no caer en la trampa castrista operada por la dictadura venezolana es una ocupación militar. Por eso está utilizando el mecanismo sui generis de desmontar la dictadura narcoterrorista con sus propios mafiosos. Y está teniendo éxito. Y va a tener más éxito porque el mafioso que no cumpla puede seguir el camino del reo Nicolás Maduro. Entonces, yo creo que en las próximas semanas vamos a ver una Venezuela que se moviliza popularmente, convirtiendo la resistencia civil en acción política pacífica para recuperar los elementos esenciales de la democracia y acelerar un proceso que, les reitero, en mi opinión, debería llevar a una elección antes de este fin de año. Ahora, doctor Berzaín, hay avances evidentes, ¿no? Desde el 3 de enero, cuando Maduro se marchó. Usted escribe justo en su ensayo algo que por supuesto lo que queda del régimen intenta hacer, sobre todo el Rodrigato, que implica a los hermanos Rodríguez, manipular, dilatar, maniobrar para ganar tiempo. Pero siempre que llegamos a este punto, pienso, tampoco Estados Unidos es tonto. Y aunque a veces parece que dilata, hay una línea. Y me imagino que esa línea se va a cumplir. Solo hay que mirar la realidad objetiva, Idania. Y la realidad objetiva muestra que un mes y medio después de la aprehensión, de la captura del reo Nicolás Maduro, esta es una Venezuela diferente. Primero, hay un sistema todavía dictatorial, pero que está tutelado. Tiene el gobierno, no tiene el poder. Hay avances importantes en cuanto a la liberación económica de Venezuela, muy grandes. Hay avances importantes en cuanto a la liberación de presos políticos, faltan más de 400. Hay que avanzar en el retorno de los exiliados y eso supone el restablecimiento de todas las garantías y libertades necesarias para el ejercicio de la actividad civil, o sea, de la libertad. Y en ese sentido hay una gran resistencia y tratan de ganar tiempo porque en la medida en que avance el proceso de liberación, lo que pasa con los miembros del grupo mafioso de la dictadura es que tienen que rendir cuentas, porque este es un proceso que va a terminar en una transición con elecciones y con cambio de mando,
y la gente que ha cometido delitos no es impune. No hay un certificado de garantía que diga ahora se los va a perdonar, todo lo contrario. Han cometido crímenes de lesa humanidad, han cometido violaciones de derechos humanos, han instalado un sistema de terrorismo de Estado, han cometido alta traición a la patria, Venezuela, con entreguismo, y han cometido hipercorrupción y un largo etcétera que cubre absolutamente todos los delitos del Código Penal. O sea, la transición quiere decir tres cosas. Yo quiero insistir en esto sobre lo que hemos escrito y hemos hablado. No hay transición a la democracia, no hay recuperación de la democracia si no se cumplen por lo menos tres elementos. Primero, la abrogación y el reemplazo de las leyes de la dictadura. Segundo, no impunidad. Y tercero, el aspecto que tiene que ver con el ejercicio pleno de la libertad y con que la gente y los instrumentos políticos que sirvieron para sostener la dictadura no permanezcan. Hay que ilegalizar los partidos y los grupos que disfrazados de política ejercieron el crimen organizado. Y el mejor ejemplo para eso, yo quiero volver a insistir en esto para que los líderes políticos de Venezuela le pongan cuidado. En 1990 en Nicaragua, la señora Chamorro ganó la elección y Ortega y el sandinismo no le quisieron entregar el gobierno. Para entregarle el gobierno pusieron condiciones y consiguieron primero impunidad, se quedaron con la piñata, con todo lo que habían robado. Segundo, se quedaron con el mando de las Fuerzas Armadas, que nunca fueron Fuerzas Armadas de Nicaragua, sino sandinistas. Y tercero, se quedaron con un partido político, el sandinismo. O sea, no cambiaron nada, entregaron el gobierno, no entregaron el poder, y 17 años después pusieron esta dictadura que dura hasta ahora. No, que no pase eso en Venezuela, que no pase eso en Bolivia. No ha pasado en Ecuador, donde Ecuador, después de romper la dictadura castrochavista de Correa, está en la última etapa de quebrar el narcoestado que dejaron instalado. Y no vamos a permitir que pase, obviamente, ni en Cuba ni en Nicaragua. Pero el tema actual es el tema de Venezuela. Y en Venezuela no se puede repetir el sistema de tomar el gobierno, pero no tomar el poder, que pasó el año 90 en Nicaragua y que pasó el 2019 en Bolivia con la señora Áñez. Pues es Carlos Sánchez Berzaín, fue ministro de Gobierno de Bolivia, es máster en Ciencias Políticas y dirige hoy en día el Instituto Interamericano para la Democracia. Un gusto tenerle en el programa como siempre. Gracias por acompañarnos. Muy amable, Dani, muy amable.